Mateo Amaya de Libre Mercado en estos momentos con un tema súper importante para todos los colombianos y son las finanzas del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está recaudando el dinero que se tiene que estar recaudando por parte de todas las entidades? ¿Qué está haciendo el gobierno? Los anuncios de Gustavo Petro, los que salió diciendo sobre algunos errores y cálculos mal hechos por parte de ellos mismos. Escuchen esto, lo interesante. 502 billones de pesos fue el presupuesto general de la nación para 2024, pero como ya hemos visto, el gobierno anunció un recorte de 10 billones de pesos porque calculó mal el recaudo. Y si las cosas siguen así de mal como están, es posible que ese recorte aumente en unos 30 billones de pesos adicionales. Es decir, podríamos tener un recorte de 50 billones de pesos. 50 billones de pesos. Porque no tenemos el recaudo esperado que este gobierno calculó. ¿A qué se debe esto? Descaches, optimismo irresponsable y un intento de robo frustrado. Lo primero, el primer error de este gobierno es haber armado ese presupuesto general pensando que la DIAN iba a ganarse 10 billones de pesos en litigios con personas naturales y personas jurídicas. Pero de esos 10 billones de pesos lograron recaudar apenas menos de 2 billones de pesos. Esto es como querer endeudarse con el banco pensando que en el futuro usted se va a ganar el baloto. Un poco irresponsable, ¿no? Lo segundo es ese optimismo irresponsable pensando este gobierno de que iba a recaudar en exportaciones lo mismo que logró en 2022 y 2023. El problema es que aquí en Colombia nosotros exportamos sobre todo minería, carbón, petróleo y gas. Y en el 2022 y 2023 los precios de estos commodities estaban por las nubes precisamente porque fueron los años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy seguimos con esta guerra entre Rusia y Ucrania, pero al inicio de esa guerra el precio de estos commodities se dispararon y por lo tanto la ganancia fue mucho mayor y por tener una ganancia mucho mayor, pues el pago de impuestos fue mucho mayor. Pero con precios ya mucho más estables de estos commodities, pues las ganancias no fueron tan altas y por lo tanto el pago de impuestos tampoco. Además de que este gobierno, luego de aprobada la reforma tributaria de 2022, empezó a aumentar los anticipos, el pago de anticipos que podían hacer las empresas. Estas empresas obviamente hicieron ese pago de anticipos del impuesto de renta y por lo tanto lo que iban a pagar de impuesto de renta en 2024, pues ya no lo están pagando porque lo pagaron antes. Porque hubo un error del gobierno. En el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa, se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta mortal, porque ahora las grandes contribuyentes pues ya pagaron el impuesto del año pasado. Y no lo vieron venir. Y tercero fue en esta reforma tributaria el intento frustrado de robarle más dinero a las empresas. Esto con el tema de prohibir la deducibilidad del pago de regalías en el impuesto de renta. Y de esta manera estaban consiguiendo que las regalías eran una ganancia, cuando en realidad las regalías son el permiso que las empresas tienen que pagar para poder explotar. Es decir, son un gasto. Y como se esperaba, la Corte Constitucional, al estudiar este caso, le dijo al gobierno que eso no se podía hacer, que eso equivalía a robarle dinero a las empresas y que por lo tanto sí era posible hacer una deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Es decir, que una plata con la que contaba este gobierno pues ya no está. Todos estos malos cálculos, exceso de optimismo e intento de robos no es más que el reflejo de un gobierno que en vez de contratar funcionarios técnicos, contrata activistas en temas tan delicados como el cálculo de recaudo y en el recaudo de impuestos. Los colombianos, la sociedad colombiana no es más que el reflejo de sus gobernados.